Bienvenidos amigos, por fin se acabó la novela entre comillas entre el usurero Salinas Pliego y el gobierno mexicano, pero ojo, no el gobierno, el Estado mexicano, que es totalmente diferente, y ahorita vamos a explicar cómo está la situación porque están ladrando los perros de Salinas Pliego, están enojadísimos porque prácticamente su jefe está en la calle de la amargura, está noqueado, tuvo que pagar, tuvo que inclinarse, tuvo que doblarse el usurero Salinas Pliego y están tristes, derrotados, están molestos en TV Apesta y todas estas empresuchas basura que se han unido para crear una narrativa totalmente incoherente por todo lo que ha sucedido. El usurero Salinas Pliego prácticamente terminó derrotado por el SAT. Aboga persecución política, pero en realidad lo que sucedió es que el tipo retardó litigios y además le dolió que en México se supiera que es un ladrón de cuello blanco quemado por las mañaneras como un deudor fiscal. Eso es lo que le duele a Salinas Pliego, que prácticamente el gobierno mexicano, mediante las mañaneras, hay que recordar que antes el poder público se trasladaba a las televisoras, las cuales vendían una imagen. Ahora con las mañaneras y con este ejercicio, el usurero por mucho tiempo empezó a abogar que lo estaban persiguiendo políticamente, haciendo pasar un deber, que es pagar los impuestos que por ley se necesitan pagar, porque todos pagamos impuestos en México. Abogó persecución política, que utilizaban esa deuda para pegarle. Eso es lo que decía Salinas Pliego, o lo que sigue diciendo. Pero ¿qué sucedió acá? Eso a este sujeto, a este impresentable, le dolió porque su televisora de porquería terminó perdiendo credibilidad. Por eso Salinas Pliego no ha pagado toda su deuda, porque ojo, ya los lacayos, el Capibara San Martín, el Nicolás Maduro de la Jusco, Mónica Farsa y toda la basura de Azteca Deportes, ojo con el Warrior y con todos estos personajes también impresentables, salieron en defensa de Salinas Pliego. Por ejemplo, vamos a ver el tuit, ahí pongan el tuit por favor del Capibara San Martín, ¿sí? Este triste lector de noticias, pitero, que necesitaba defender al patrón para no quedarse sin empleo. El amehuevos de nuevo tergiversaba la información y además decía que ya su jefe había pagado. Imagínese usted cómo está el grado de ignorancia de la gente que consume TV Azteca, y por eso es muy importante señalar aquí una cosa. La información que da el Capibara, por ejemplo, va enfocada a la gente que solamente se informa en este canal de porquería, porque realmente Salinas Pliego no ha pagado, no ha saldado la deuda con el Estado mexicano. Pero bueno, para hablar bien de todo eso y de todo este círculo vicioso que es el tema de Salinas Pliego y cómo por más de 20 años retrasó un litigio para no cumplir la ley y pagar los impuestos, pues terminó entre comillas. Así que si a usted le gusta este contenido, si te gusta el podcast de los expulsados, pues deja tu poderoso like y suscríbete. No seas ojete, no seas como los aztecos. En fin, vamos a lo que truje chencha. Bien amigos, ya lo habían anunciado con bombo y platillo. Los lacayos del usurero Salinas Pliego habían dicho que ya se había saldado la deuda, que ya Salinas Pliego no le debía al gobierno, así decía el gobierno. Ojo, cuando se habla de gobierno se habla de la estructura que tiene en este caso el gobierno de Claudia Sheinbaum, las personas que trabajan allí, todo el sistema. Pero cuando se hablan de las arcas de México, donde está la Tesorería Nacional, se habla del Estado, que es dinero que va obviamente a programas sociales, que van a recursos públicos para tener educación, salud y muchas otras cosas que mucha gente debería de saber. Eso se le llama Estado. Pero Salinas Pliego está emprendiendo una campaña en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, que fue la que le plantó cara. Bueno, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le plantaron cara al usurero, le quitaron los privilegios y obviamente el cambio del Poder Judicial fue la punta de lanza para que Salinas Pliego se doblara, porque hay que recordar que por más de 20 años este conglomerado estuvo retrasando los procesos fiscales que estaban archivados en un cajón
allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora él trata de vender que obviamente ya pagó y que según sus calzones guangos el usurero ya terminó de pagar su deuda, cosa que no es cierto. Vamos a ver el tuit del Capibara San Martín otra vez, porque hay muchas situaciones que dice este tuit de que los mandaron a decir a estos lacayos. Hay que recordar que cuando salió el comunicado de Salinas Pliego, de Grupo Salinas, todos los empleaduchos, con la línea que maneja Salinas Pliego, todos sus empleaduchos asalariados salieron a decir básicamente lo mismo, y por eso voy a tomar el tuit del Capibara San Martín. Ahí está en pantalla, dice: anuncia Grupo Salinas pago total. O sea, desde ahí están mintiendo estos mequetrefes. Es increíble la manera en la que tergiversan la información y creen que los mexicanos son tontos. De impuestos, dice: el pago total de impuestos que injustamente el SAT cobró. Injustamente. Acaban de perder los juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es más, ni siquiera la Suprema Corte decidió, simplemente validó los juicios que ya se habían definido por tribunales fiscales. Solamente ratificó y dijo: ¿saben qué, señores? No vamos a discutir algo que ya estaba resuelto. Eso fue lo que hizo la Suprema Corte. Y fíjense que la línea que les están dando estos mequetrefes. Y luego pone, cita por ahí algo que vamos a analizar ahorita con el comunicado que lanzó Grupo Salinas. Dice: a partir de ahora no debemos nada al gobierno. Señores, volvemos a repetir, no le deben al gobierno, le deben al Estado. Y vea todavía el cinismo del Capibara San Martín y todo este ejército de lacayos que se le han pasado mintiendo en TV Apesta. Dice: a pesar de la persecución de AMLO y sus abusos y los abusos de su séquito. O sea, la persecución para Salinas Pliego es obligarlo a pagar lo que debe, a pagar los impuestos que por ley le corresponden. Fíjese hasta dónde llegan los súbditos de Salinas Pliego. Y después termina y remata. Dice: ¿ahora qué dirán los que tanto repitieron que Ricardo Salinas no quiere pagar? Señores, si por él hubiera sido, y si hubiera tenido el plan de amiguismos y compadrazgos que siempre había tenido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hubiera pagado. ¿Cuándo dijo? Dijo, en 10 días pago. Y eso ya tiene más de 90 días, ¿eh? Dijo, en 10 días pago. ¿Y qué hizo? No pagó. ¿A quién quieren engañar estos mequetrefes? Pero bueno, sigamos con la historia. TV Azteca anunció con bombo y platillo el fin de 20 años de litigios. Todavía felices porque supuestamente ellos le pusieron fin. O sea, ¿a quién quieren engañar? ¿Quieren ver la cara a los mexicanos o qué? La gente que no se informa y la gente que no piensa, es así, a lo mejor entra en ese universo asqueroso de TV Apesta y de toda la gente que sigue consumiendo sus porquerías. Pero bueno, y en su panfleto estaba una línea muy marcada para hacerle creer a los ignorantes que los consumen que habían cumplido con su obligación fiscal. De entrada, lo anunciaron como si hubieran ganado una guerra cuando en realidad la perdieron. A Salinas Pliego lo dobló el gobierno, le jugó al tiempo y con una corte en contra del poder económico y en cumplimiento de la ley, le cerraron todos los caminos a este mequetrefe. La pregunta es, ¿no que no iba a pagar? Ahí está un tuit, pónganlo. Ahí está en pantalla. ¿Qué dice? Que no les va a pagar ni un rábano, ¿no? Así estaba diciendo Salinas Pliego hace algunos meses. Estaba feliz y contento porque obviamente tenía a gente como Lainez Putis y a toda la pandilla de Norma Piña que siempre archivaban su caso y jamás le daban conclusión. Así argumentaban sus pobres sobrinos, los cuales están tan molestos porque su ídolo de cartón terminará pagando. De hecho, TV Azteca salió a mentir como siempre, ya que todos sus empleaduchos de ese medio basura replicaron el comunicado de Grupo Salinas, el cual decía lo siguiente. Y fíjense, voy a leer el Santo Evangelio del usurero Salinas Pliego y de cómo su comunicado está lleno de mentiras, de retóricas que quieren imponer. Es un mensaje que le manda a la gente de Salinas Pliego, las que trabajan con él, y tratan de hacerle creer
a la gente que ganaron la batalla cuando realmente la perdieron. ¿Por qué? Porque ni siquiera Salinas Pliego pagó completo. O sea, ahorita vamos a ir para allá, porque después de que sacó el comunicado Salinas Pliego, Grupo Salinas, también lo hizo el boletín informativo del SAT. Bueno, ¿qué sucede acá? Dice textual el comunicado de Salinas Pliego: empresas de Grupo Salinas concluyen la totalidad de sus litigios fiscales con el gobierno de México. Desde allí ya está mal, porque todavía faltan dos litigios, por ahí 2 o 3 litigios. Ahorita vamos a pasar por allá porque Lenia Batres ya anunció que había desistido Total Play de seguir con un litigio por ahí de una cantidad muy fuerte. Ciudad de México, 29 de enero del 26. Siempre lo hemos dicho y hoy lo reiteramos. Grupo Salinas y su presidente fundador Ricardo Benjamín Salinas Pliego cumplen y siempre han cumplido con el pago de impuestos. En los últimos 20 años nuestras empresas han pagado más de 300,000 millones de pesos en obligaciones fiscales. Nadie puede negar que cumplimos con México. De entrada, a nadie le interesa la cantidad que hayan pagado de los 300,000 millones supuestamente, porque ni siquiera ponen un recibo allí. A nadie le interesa si Salinas Pliego pagaba desde 2015 a la fecha sus impuestos, entre comillas. Lo que se está criticando, lo que se está señalando es cómo retrasó el pago de impuestos mediante litigios de bajo presupuesto ético, ¿sí?, durante 20 años, retardando una deuda que no quiso pagar y que se multiplicó. Esa es la crítica. No tanto que Salinas Pliego pague impuestos, nos da igual. Que pague lo que tenga que pagar, lo que por ley le corresponde, más no estas marrullerías legaloides que por muchos años han practicado. Dice: ahora, a pesar de estar en profundo desacuerdo, obviamente, nadie quiere pagar lo que debe, debemos pagar aún más. Así como los clientes de Banco Apesta y de Electra, que les cobran 200, 300 pesos de 300% de intereses. Así Salinas Pliego, qué irónico, ¿no? Una empresa que ha vivido de la usura y del agiotismo esté triste y desconsolada por este negocio. Y es muy interesante porque todo lo que sigue a continuación en el comunicado de Grupo Salinas, o Grupo Mierdinas como dicen algunos, pues pone entredicho realmente que están sufriendo pues un golpe, un mazazo fuerte a las finanzas de todo el conglomerado del usurero Salinas Pliego. Porque dicen: deberemos pagar aún más, no por convicción. Fíjense, habla de convicciones el usurero Salinas Pliego y aquí dice que no tiene convicción de pagar lo que por ley le corresponde. Fíjese, ni porque aceptemos que sea lo justo. O sea, a ver, querían bloquear ministros, no hicieron caso a los tribunales antes de que estuviera la Suprema Corte que eligió la gente. O sea, no quisieron acatar lo justo. Para ellos es injusto lo justo. Pero bueno, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra. Nadie le ha hecho una campaña a TV Apesta, nadie le ha hecho una campaña sucia a Salinas Pliego. Él se la ha hecho solo, él no ha pagado, él ha desistido de todos los litigios porque ya no tiene escapatoria, no tiene salida. Y lo peor de todo es que hay unos inútiles que le compran todo a lo que ladran los lacayos del usurero Salinas Pliego. Y bueno, siguiendo con esto, que le hacen una campaña porque le cobran los impuestos que debe, dice: lo hacemos en el fondo porque tanto para nuestras empresas como para nuestro presidente fundador es esencial recuperar el tiempo, la energía y el foco para dedicarnos a lo que mejor sabemos hacer, continuar creando prosperidad y valor para México. Claro, sobre todo porque no querían pagar los impuestos. Y luego dice: prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200,000 familias que dependen de Grupo Salinas. Acuérdense que en el canal habíamos dicho que iban a poner como mártires a las 200,000 familias que supuestamente se quedarían sin empleo si pagaban los impuestos. Aquí la están metiendo, como ya lo habíamos adelantado hace mucho tiempo. Luego, con este pago que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en el 24, hay que recordar que hubo por ahí algunas pláticas, pero nunca se llegó a ningún acuerdo y el gobierno jamás pues le dio facilidades
privilegios a Grupo Salinas. Por ahí López Obrador había dicho que le iban a hacer un descuento, el descuento que le correspondía por ley, que es el mismo descuento que le aplicaron a Salinas Pliego. Muchos sobrinos caguengues estaban festejando eso de que no pagó el completo. Hay que recordar que en la ley fiscal existen algunos beneficios para ciertos deudores fiscales, en este caso Salinas Pliego, que era uno de los mayores deudores fiscales y que todavía tiene abierto otros 2 juicios, uno por 20,000 millones de pesos, que no lo dijeron, y otro por 8,000 millones de pesos. Ahorita vamos a ir para allá para que no se emocionen mis sobrinos del tío Chichi. Hay muchas cosas que no les dicen, y que tratan de inventar los mismos lacayos del usurero Salinas Pliego. ¿Qué sucede acá? Dice, habremos cubierto, fíjese, con este pago que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados, que ya lo habíamos leído, habremos cubierto absolutamente todo, aquí viene la mentira, lo que el fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, nada, dicen, por ningún concepto. Ahorita vamos a contrastar este documento con lo que el SAT también puso, porque eso no lo pusieron. En Grupo Salinas estamos convencidos de que para que las cosas cambien en nuestro país, lo primero que debemos hacer es modificar nuestra forma de pensar. O sea, el usurero quiere que los mexicanos le aplaudan, porque supuestamente se le puso al pedo al gobierno porque no quería pagar los impuestos. Para él la revolución de las conciencias, según él, es que la gente apoya a los empresarios sátrapas como él y que no le hagan caso a la información oficial. Eso es lo que trata de darle a entender a la gente ignorante el usurero Salinas Pliego. ¿Y qué sucede? Dice, y convocar a una verdadera revolución cultural. ¿Qué revolución cultural tiene que ver con el no pago de impuestos y la supuesta campaña que ladra este miserable asqueroso bicho? En fin, una en la que no exista tolerancia hacia el crimen y la corrupción. Hay que recordar que los casinos del usurero Salinas Pliego tienen por ahí algunos nexos con la maña, eso tampoco lo dicen. Y luego, remata, y en la que se respeten la vida, la propiedad y la libertad individual, derechos que nos corresponden como personas libres, no sometidas, que aspiramos a lo mejor para México y para nuestras familias. A ver, ¿quién ha sometido a Grupo Salinas? Se la han pasado engañando a la gente, se la han pasado tergiversando la información como el Capibara San Martín, ya lo exhibimos ahorita. Se la han pasado engañando a diestra y siniestra, tirando, tergiversando la información, contando verdades a medias e inclusive teniendo una afrenta directa con la gente que apoya a Claudia Sheinbaum. Y nadie le ha dicho nada al usurero, simplemente le contestan. Hay que recordar que por mucho tiempo TV Apesta se jactó de solamente mandar información en un solo sentido. No estaban acostumbrados a que las redes sociales le iban a contestar a este bicharraco. Bueno, dice, ya el último párrafo. A los mexicanos les decimos, tengan la seguridad de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego y Grupo Salinas siempre serán aliados de México. Y ahí viene la redención de este grupo asqueroso. Jamás dejaremos de hablar con la verdad, buscando recuperar para nuestra nación y para cada uno de los mexicanos la prosperidad, entre comillas, que nos reinstale como un ejemplo de clase mundial. O sea que ya no son un ejemplo de clase mundial. Pues claro que no lo son. Es una empresa basura que trata otra vez de tergiversar la información. Pero ¿qué sucede acá? Esto es lo más interesante de todo este comunicado asqueroso que empezaron a replicar el Warrior, toda la gente de Azteca Deportes. Ahí en pantalla hay algunos ejemplos. El Nicolás Maduro de la Jusco, obviamente, es un tipo que va a estar siempre del lado de Salinas Pliego, y todos los empleaduchos, que bueno, hay dos situaciones. Sí, una en que los empleaduchos pues van a defender su chamba, y la otra es la línea que les da Salinas Pliego. Y acuérdense que no lo digo yo, lo dijo él, que si no se sigue la línea es calle. Pero bueno, ¿qué festejan? Sí, los empleados de Salinas Pliego se pusieron la camiseta, y en sus redes sociales los que estaban temblando por su empleo y ante una quiebra inminente le terminaron aplaudiendo. Algunos por seguir la línea impuesta de esa porquería de televisora, y otros porque en realidad morirán hasta el final al lado del usurero. Ese es el premio por tantos años de ser sometidos con ciertos privilegios que solo les da la porquería de la Jusco. De hecho, entes como el Warrior, Azteca Deportes o Luis Miguel
Un palurdo asqueroso pro Salinas Pliego, cumpliendo con el nado sincronizado de todos estos lacayos que le estarán lamiendo las patas al usurero Salinas Pliego. Todos sus empleados empezaron a vanagloriarse y a mentirle a la gente que ya habían acabado los litigios y también las deudas, cosa que no es verdad. Los litigios no han acabado y mucho menos las deudas, ya que en el comunicado del SAT dice lo siguiente. Aquí es donde viene lo bueno. No dicen la verdad, dicen verdades a medias y ni siquiera medias verdades. O sea, literal, TV apesta. Y toda esta bola de mequetrefes que les encanta mentirle a la gente, quisieron tergiversar la realidad diciendo, ¿sabes qué? Es que nosotros ganamos. Ya le pusimos fin a los 20 años de litigio, como si el gobierno los estuviera persiguiendo. Realmente no, ellos no querían pagar y se fueron hasta las últimas consecuencias, y en las últimas consecuencias terminó ganando el Estado mexicano. Pero ¿qué dice la tarjeta informativa del SAT? Dice: el Servicio de Administración Tributaria SAT informa que, de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32.132.897.658 pesos. De dicha cantidad, 10.400.630.537 pesos ya fueron ingresados a la tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos. ¿En qué parte del maldito comunicado asqueroso, mal hecho de Grupo Salinas viene esta parte? No viene, porque no les conviene decirle a sus lacayos, decirle a la gente, decirle a sus súbditos que realmente el SAT les tomó la última instancia, que es pagar esta cantidad, esta deuda, en 18 meses. En 18 meses tendrá que depositar el usurero Salinas Pliego una cantidad por ahí de 1.200 millones de pesos, un aproximado, durante 18 meses. O sea, en pagos chiquitos, abonos chiquitos, así como en esa basura llamada Electra. Ahí es donde está el punto medular de todo este negocio, donde la misma TV Azteca en un comunicado trata de tergiversar la realidad. Salinas Pliego está acabado, y esto es lo que no quiere que la gente sepa. Están acabados, él está acabado, y aún le faltan más litigios que están en cortes menores. Hay que recordar que este litigio, ya con el descuento que terminó aceptando por ley, es de casi 33,000 millones de pesos. De esa cantidad adelantó los 10,400 millones de lo poco que le quedaba en el cochinito. Ojo con esto, llegando a un acuerdo de pago de la totalidad de ese litigio con un plazo de 18 meses y con pagos de 1.200 millones de pesos mensuales. ¿Qué decía el comunicado de Salinas Pliego? Que ya habían pagado todo, güey. ¿A qué quieren engañar? No han pagado, o sea, realmente nada más abonaron por ahí tantito y van a tratar de pagar, o más bien van a tener que pagar, no a tratar, a tener que pagar cada mes 1.200 millones de pesos. El punto acá es muy importante, porque hace meses el mismo usurero había dicho que no pagaría ni un rábano, así como está en el tuit. Claro, estaba protegido por su último eslabón, que era el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salinas Pliego lo que hizo en realidad fue victimizarse, tal como ya lo habíamos explicado en videos anteriores. Además, en estos momentos ha mandado a sus perros a vitorear una mentira en flagrancia, diciendo que ya no le debe nada al gobierno, pero ojo, es al Estado, no al gobierno. Pero como no le va a deber, si pagará irónicamente en abonos chiquitos, como su porquería de Grupo Electra ya lo estableció con el SAT. Así las cosas. Lo más interesante es que el comunicado de Grupo Salinas es una victimización cínica y doble moral, porque ellos no le dieron fin al litigio. Si por ellos hubiera sido, se hubieran aventado otros 20 años, pues al final la idea era no pagar los impuestos. Pero en el comunicado se vanaglorian, se echan porras de que ellos fueron los que decidieron terminar, cosa que no fue así. Ya no podía el usurero sostener un juicio de esta manera, porque ya la Suprema Corte había sido tajante y dijo: ¿sabes qué? Yo no voy a revisar esto porque esto ya está revisado, y ya se le dio el fallo a favor del SAT. Simplemente se le acabaron los caminos al usurero, se le acabaron los privilegios, y no le quedó de otra que doblarse o ser embargado. Cosa que ya habíamos dicho en el canal de los expulsados, pero mucha gente decía que no iba a pagar, que no sé qué, que el gobierno lo iba a perdonar. Al final se la terminaron pellizcando. Bueno,
Luego en ese comunicado hablan de una revolución cultural, claro, la revolución del no pago de los impuestos y obligaciones fiscales, de la marrullería y de seguir sirviéndose del país a costa del favoritismo y los amiguismos políticos. Habla de prosperidad, pero el tipo paga miserias a sus trabajadores y los negrea con jornadas laborales de más de 12 horas. El tipo siempre ha sido un sátrapa y en los últimos días ha tratado de lavarse la carita porque la única ley que hay para este tipejo es: con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro. Pero ojo, que se viene una campaña fuerte para salvar a TV Azteca. Aunque Salinas Pliego está herido de muerte con su fortuna, aún tiene litigios en México y también en Estados Unidos. Hay que recordar que este sujeto le apuesta a que sus trabajadores se pongan las pilas para que paguen su deuda con su trabajo. Además de que tendrá que sortear los pagos puntuales, recordando que para que el Estado haya accedido, ojo con lo que voy a decir, haya accedido a darle los 18 meses de plazo y el descuento, tuvo que dejar algo en prenda para garantizar el pago. ¿Qué será lo que dejó el usurero Salinas Pliego en prenda? ¿Qué será lo que hizo Salinas Pliego? ¿Cuál fue la moneda de cambio de Salinas Pliego? Pero bueno, en conclusión, ¿cuáles son los litigios que faltan por desenmarañar en este mal negocio del usurero Salinas Pliego, la novela que aún no termina y que van a seguir una serie de campañas en contra del gobierno? Bueno, Lenia Batres mandó un comunicado hace algunas horas sobre el pago ahora de Total Play. Dice lo siguiente: el pago de la deuda fiscal de Grupo Salinas es un triunfo histórico en el Estado de Derecho. Obviamente se acabaron los privilegios para este tipo de empresuchos o empresarios basura que no sirven para nada. Independientemente de su capacidad económica, las y los mexicanos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales, y anuncia que Total Play Telecomunicaciones SAPI de CB se desistió del amparo directo en revisión 2526-2025 contra un crédito fiscal de más de 645 millones de pesos determinado por el SAT en 2017 y combatido desde entonces mediante diversos amparos. Ahí está. Va a seguir perdiendo Salinas Pliego todos los juicios que tiene abiertos. ¿Por qué? Porque ya todos esos se había fallado. Tribunales enfocados a la fiscalización ya le habían dado el fallo, la victoria a el SAT en su momento. Imagínense, desde 2017 está este amparo. 2017, 2016, ¿cuántos años van? 9 años. 9 años, 2017 al 2026, 9 años de litigios que ha tenido ahora con este crédito fiscal, según Lenia Batres, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que vende TV Azteca realmente es basura, y eso ya quedó muy claro. Es la realidad de Salinas Pliego. Es un tipo asqueroso, una persona impresentable que va a tratar por todos los medios seguir golpeteando, porque para él pagar los impuestos, pagarle a México, pagarle al Estado mexicano es persecución política. Así, los disquemillonarios que tendrán que pagar en abonos chiquitos porque no tienen dinero. Realmente la fortuna del usurero Salinas Pliego está decayendo. Habrá que esperar cómo vienen las calificaciones a sus empresas después de pagar los impuestos. Ya por ahí desembolsó más de 10,000 millones de pesos. Las arcas de TV Azteca están desgastadas. Va a haber un colapso dentro de la empresa, obviamente. Va a haber inclusive mucha gente despedida, pero bueno, esos son los daños colaterales que hay cuando un empresario basura como de la talla de Salinas Pliego terminan tratando de evadir la justicia. Así las cosas, amigos y amigas de Los Expulsados. Gracias a toda la banda malandra que estuvo en este podcast. No lo subimos el miércoles pasado porque nos estábamos esperando a la resolución de todo este conflicto. Salinas Pliego pagará en abonos chiquitos, pero todavía faltan algunos juicios, uno de 20,000 millones de pesos y otro juicio de 8,000 millones de pesos. Por ahí andan los sobrinos riéndose, celebrando una victoria pírrica, porque realmente dicen que no, que debía 71,000 millones de pesos. Hay que recordar que en el Código Fiscal hay ciertos rubros que también se tienen que cumplir. Salinas Pliego obviamente iba a buscar un descuento y también pagar en abonos chiquitos porque el tipo no tiene dinero. En fin, habrá que esperar también si los sobrinos basura de Salinas Pliego le ayudan, porque todavía faltan otros 2 juicios importantes en la deuda de este mequetrefe. En fin, señoras y señores, nos vamos. Gracias a toda la banda malandra que nos siguió en este podcast. Y recuerde que aquí
simplemente diremos la verdad, no nos vamos a agachar y mucho menos vamos a ser partícipes de toda la mentira que ha tratado de propagar TV Apesta. Ahí están las cosas, ahí están sus ídolos de papel, están literal en la lona. Nos vemos, gracias a toda la banda malandra que nos sigue. Yo soy Guillermo Antonio, nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima, chao chao.